El incendio de la economía argentina se propaga en forma feroz y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. En el día de hoy, el dólar contado con liquidaciones, el CCL, llegó a 1.562 pesos. El dólar MEP le sigue 1.529 pesos, mientras el dólar blue llegó a los 1.510 pesos. El dólar oficial, planchado por el gobierno, estaba en 1.490. ¿Pero por qué? Porque el Banco Central salió a vender 380 millones de dólares, dólares que no tienen, dólares que faltan. A eso hay que sumarle los 53 millones de dólares que vendieron ayer. Esto evitó que el dólar oficial llegara a los 1.600 pesos. Los bonos argentinos se derrumbaron casi un 14%. Y las acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, se desplomaron, mostrando una desconfianza total y absoluta en los activos argentinos en las bolsas más importantes de todo el mundo. Mientras tanto, el índice de riesgo país, que está elaborado por JP Morgan, mostró a Argentina con 1.453 puntos básicos. 1.453. Acuérdense que Javier Milei quería llegar, junto con su amigo, compañero de ruta, Luis Caputo, a 400 puntos básicos para poder endeudarse en los mercados internacionales, patear la pelota para adelante y dejar que los que vienen después se hagan cargo de todo el quilombo. Bueno, no llegaron, desgraciadamente. Cristina dejó el país con 485 puntos de riesgo país, en un gobierno totalmente aislado del mundo. Menos mal, estos que son pro mercado así lo tienen. Mientras tanto, el presidente de la Argentina, Javier Milei, juró en Paraguay que el salario promedio de los argentinos es de $1.200. Lo de siempre, repite el mismo discurso, se olvidó que pasaron casi 2 años y sigue diciendo lo mismo que decía antes. $1.200 el salario promedio, así que si vos estás en un sueldo promedio y no tenés los $1.200, reclamale a tu patrón porque seguramente te los van a dar. En el video de hoy vamos a analizar la autopsia del plan económico de Javier Milei, así que acompáñame hasta el final de este video y te voy a contar qué tan mal estamos y cuánto peor vamos a estar. Y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién: el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Argentina, tierra de esperanzas, cuna de valientes como San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas y Moreno. Tierra de trabajo y brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Una tierra donde la familia y la amistad son sagradas. Una tierra llena de argentinos que nacen en cualquier parte del mundo, porque el argentino nace donde quiere. Una tierra de mujeres que dejaron su huella en la historia, como Eva Duarte, como Cristina. Argentina, una tierra de buena gente. Hagamos de ella un paraíso para todas y todos. Muy buenas tardes a todas y todos. Todo se está cumpliendo lo que auguramos más de una vez a lo largo de este año y 9 meses que lleva de gobierno Javier Milei. Somos muchos los que dijimos que esto iba a llegar, más tarde o más temprano iba a llegar, porque era el destino que tenía este plan económico, no había otro. Sabíamos que iba a ser así. Lo único que jugaba el gobierno fuerte y apostaba fuerte era tratar de alguna manera de contener el dólar todo lo que pudieran para que la inflación no se desmadrara. ¿Pero por qué pasa eso? Simplemente cuando parás los motores de la economía, como hizo Javier Milei, es la consecuencia lógica. Matás la economía y claro, ningún cuerpo muerto tiene temperatura. Y es lo que pasa con la economía. La economía está muerta, totalmente muerta. La mayoría de los sectores están en terapia intensiva, algunos en estado de coma, y el gobierno cree que eso es bueno y es la solución a todos los problemas. No, nunca fue la solución a todos los problemas. Argentina vivió con inflación durante muchísimos años y la economía crecía y era pujante. Y la mayoría de la población estaba bien. Bueno, esto viene con una receta que, según ellos, es la receta ideal. Y como contrapartida, te dicen que en 35 años vos vas a estar bien.
Claro, vos tenés 65, en 35 años lo más probable es que no estés, o en caso que estés seguramente no te vas a acordar ni qué significa economía. Eso es lo que te prometió, eso es lo que muchos le creyeron. Es un mensaje vacío, porque ni siquiera te pueden asegurar que eso va a ser cierto. En el camino que vamos, estamos en el medio del desierto. No hay agua en ningún lado. No hay sector de la economía que se salve, salvo el sector financiero y 5 industrias que son las que protegieron ellos, que es la industria minera, la industria petrolera y un par de el agro, los agroexportadores, y pará de contar. No encontrás nada más. Pero esa no es casualidad, no pasó porque pasó. Ese es el plan diseñado. En eso se basaban para llegar simplemente a las elecciones. Bueno, no llegan a las elecciones, ya lo sabemos. Y no sé qué va a hacer este presidente realmente, porque no tiene lo necesario para soportar las presiones que se van a venir, porque esto recién comienza. No es que acá explotó y ya está, y hay que ver, ahora va a empezar a mejorar. No, todavía no estalló esto. Esto es simplemente las primeras líneas de fiebre de una enfermedad que va a durar mucho tiempo, trágicamente. En el video de hoy te voy a mostrar qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó con el dólar hoy, por qué, que ya lo sabemos, pero lo vamos a repetir. También te voy a contar qué es lo que está diciendo un banco de inversión de Gran Bretaña, por qué colapsaron los bonos y qué significa que el riesgo país esté en 1.400 puntos. Porque claro, a la mayoría de la gente no le importa demasiado porque no incide directamente en su vida, pero que esté en 1.400 puntos significa que ya no va a haber absolutamente nada para este gobierno, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hay que conseguir dólares. ¿De dónde? Probablemente liquidando algún activo rápidamente que puedan privatizar, como ser las centrales nucleares, o quedarse con los depósitos de la gente. ¿Esto es una locura? No necesariamente, porque ya están preparando el terreno para un nuevo megacanje. Algo que también hace muchísimo tiempo que venimos diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos tanto del megacanje? No es por casualidad. Es porque quien fue el autor intelectual del megacanje es funcionario de este gobierno, es ministro de este gobierno. Entonces, a ver, no hay mucho para analizar. Si tenés al mismo operador que te llevó al megacanje, Argentina perdió 53.000 millones de dólares en el aumento de su deuda, producto de ese megacanje, y lo tenés ahora como figura rutilante en el gabinete de Javier Milei, ¿qué es lo que tenés que pensar? ¿Que vienen a hacer lo mismo? Por supuesto, vienen a hacer lo mismo. Cuando hablamos de Caputo y dijimos, si Caputo viene la timba financiera, ¿nos equivocamos? No nos equivocamos. Vino Caputo, vino la timba financiera. El carry trade, ese mismo carry trade que el JP Morgan, el que elabora el índice de riesgo país, le recomendó a sus inversores que desarmaran el carry trade y que huyeran de la Argentina. Eso pasó hace un mes y medio atrás. Morgan Stanley, calificadora de riesgo, le bajó un peldaño más a la Argentina, que esperaba Javier Milei subir un poquito, y lo dejó en el último escalón. Y todo eso es lo que le fueron diciendo los mercados: es hora de irse, muchachos, es hora de irse, es hora de irse. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están yendo. ¿Con qué van a sostener esto? Esto pasó en la década del 70, pasó en la década del 90, el final de la convertibilidad, pasó en el 2001, con De la Rúa yéndose en helicóptero, y le pasó a Mauricio Macri, a Luis Caputo y a Sturzenegger en el 2019. Nada es nuevo. Todo esto es lo que le advertimos que iba a pasar. Está pasando porque no hay forma de que suceda de otra manera. Así que vamos rápidamente. No va a ser un video largo hoy, por supuesto que no. Tenemos vivo a las 22 horas. Así que vamos a hacer rápidamente. Te muestro qué es lo que pasa, quiénes lo dicen y cuál es el futuro que nos espera con esto. Acompáñame y, como siempre, después, al final en los comentarios, lo debatimos a fondo. ¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, porque muchos de los economistas se quieren hacer los científicos y hablan del tipo de cambio real. O sea,
aproximando algo que se llama paridad del poder de compra. ¿Sabe que el Banco Mundial hace una estimación del PBI a PPP, o sea, paridad del poder de compra? Si su PBI a dólares corrientes está por encima del de PPP, quiere decir que usted está caro en dólares, con lo cual usted tiene que devaluar. Y si su PBI corriente está debajo del de PPP, quiere decir que usted está barato. Entonces hay una manera científica de mirar esto. Bueno, el PBI corriente de Argentina, ¿cuánto es? 15.000. PPP, 30.000. ¿Sabe qué quiere decir? Que podríamos hacer un tipo de cambio de 600. ¿Sabés cuál es el eje? Mira, a diferencia de lo que dicen los econochantas de Mandrilandia, que dicen que el problema está, Dios, que el tipo de cambio para arriba, no, el problema está para abajo. Porque vos vas a tener una pila de dólares y tenés la oferta de... Digamos, vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día. El problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. Primer portal que vamos a visitar es el de El Cronista, antiguamente El Cronista Comercial. ¿Y cómo dieron los dólares hoy? ¿Qué es lo que te comentaba al principio del video? Cotización del dólar blue y mayorista. Dólar hoy en la Argentina en vivo. Cotización Banco Nación, mercado mayorista, dólar blue, dólar MEP, CCL. Análisis histórico del tipo de cambio. Y tenemos el dólar Banco Nación pisado por el gobierno con la venta de 380 millones de dólares. Cerró en 1.495, 1.500 pesos prácticamente. Subió un 0,67. El dólar blue, que llegó a estar 1.520 pesos, terminó cerrando en 1.510, subiendo un 1,34. El dólar MEP, la estrella, el que se compra a través del home banking. Dólar MEP 1.529,29 con un 2,88, casi un 3% de aumento. Y acá tenemos los grosos. Dólar contado con liquidación cerró 1.562,50, 4,44 de aumento. El dólar turista que está casi en 2.000 pesos, el dólar turista que está casi en 2.000 pesos. Esto es lo que pasó hoy en los mercados. Esto es lo que pasó hoy en los mercados y que está mostrando rápidamente que a pesar de que Javier Milei decía, ¿cómo van a ir a comprar dólares si yo le saqué todos los pesos? Como diciendo, ya está, yo soy un fenómeno de la economía, soy un as, futuro premio Nobel de Economía. ¿Cómo va a aumentar el dólar de esta manera? Bueno, así de esta manera y todavía hay muchos pesos que los bancos seguramente van a tener cuando no renuevan las letras que les quiere dar el Banco Central y el Tesoro. ¿Qué va a pasar ahí? Va a alimentar esto, va a seguir aumentando esto. Bueno, tu presidente, nuestro queridísimo y respetado presidente, siempre lo dijo, que no iba a haber posibilidades, que más, el dólar iba a tender a llegar a 600 pesos, eso es lo que había dicho. Bueno, evidentemente el dólar se equivocó y está agarrando para el lado contrario. Habría que avisarle a Javier Milei para que corrijan el rumbo, así empieza a descender, si es que eso va a pasar. Va a ser medio difícil que eso pase, yo te diría que de ninguna manera va a pasar, pero le están fallando los cálculos, evidentemente le están fallando los cálculos. Esta es la realidad que está pasando hoy en la Argentina. Y mañana es viernes, mañana es cierre de mercados. Mamita, ¿qué vamos a tener? Bueno, seguimos con el resto. Acompáñame que vemos lo más importante y es el colapso de los bonos y también de las acciones, por supuesto. Primer portal que vamos a visitar. De hecho, digamos, los salarios en Argentina cuando nosotros llegamos estaban en torno a los $300. Hoy están en torno a los $1.100, $1.200. Ahora estamos en el portal de ámbito financiero y acá vamos a ver cómo evolucionaron hoy los bonos argentinos y las acciones en Wall Street. Colapso de los bonos en dólares. Se hundieron hasta casi el 14%, 13,4%, y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos, 1.453. La intervención del Banco Central con venta de reservas pusieron en alerta a los inversores
inversores especulativos, por supuesto, no de producción. Temor por los futuros vencimientos de deuda. Las sanciones profundizan su caída tras los reveses del gobierno en el Congreso, haciendo referencia al rechazo de los vetos presidenciales que seguramente van a ser confirmados por el Senado, que va a agravar aún más todavía esta crisis político-económica. Los bonos en dólares profundizan su caída este jueves y se desplomaron un 13,4% en otra rueda teñida de rojo furioso en las pantallas, desatados ante una fuerte presión cambiaria e importantes ventas del Banco Central. Así, el riesgo país se disparó por encima de los 1.400 puntos básicos y tocó un máximo en un año y acumuló un salto de más del 57% desde la dura derrota de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses. En el segmento de renta variable, S&P Merval se hundió un 8,8% medido en dólares y acumuló una baja del 26% en lo que va de septiembre. Esto sucedió en una jornada compleja en el plano político y económico para el gobierno, que incluyó el salto del dólar paralelo, hablamos del dólar blue, y la venta de reservas por casi 380 millones de dólares por parte del Banco Central, la más importante en 5 meses. En lo político, el Senado revirtió el veto a la ley de aportes del Tesoro Nacional, esa plata que es para las provincias, y que el gobierno utiliza como chantaje para que los gobernadores apoyen las políticas que el gobierno quiere. Tras los duros reveses sufridos por el Ejecutivo en diputados el día miércoles. Bajo este contexto, los bonos en dólares se derrumban hasta el 8,6% en Wall Street, mientras que en la bolsa local, hablamos de el Merval, se desplomaron hasta un 13,4%, que después lo vamos a ver bien en Invertir Online. Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, apuntó que el mercado entra en esas coyunturas que no sé qué significa esto, panic selling, ustedes sabrán inglés, yo no quiero saber, que si bien se descontaba que la Cámara Baja rechazará los vetos por financiamiento universitario y emergencia pediátrica, la cantidad de votos en contra del gobierno fueron mayores a lo esperado. Algunos que supuestamente eran aliados del gobierno también votaron a favor de dejar nulo el veto. Y esto es lo que hizo ruido. Se dio la noticia de que el Banco Central comenzó a vender en el techo de la banda y el mercado ya prisea otros escenarios. Y acá me voy a esta parte que es la que más importa, y recuerden, nosotros no nos vamos a sorprender porque esto ya lo vimos antes y más de una vez. Seguramente que los chiquitos libertarios que fueron los que apoyaron a este gobierno y que querían saber de economía deben estar sorprendidos con esto. Bueno, nosotros no. Ya sabemos que esto funciona así y no va a cambiar nunca porque el plan económico que utilizaron es el mismo de siempre. En lo financiero, el Banco Central profundizó la intervención en el mercado único y libre de cambios con una venta de 379 millones de dólares que cerraron con 39.407 millones de dólares totales. Los inversores ven una posición más débil y menos garantías para el pago de los próximos vencimientos y por eso se desprenden de sus tenencias. Los mercados, los inversores creen que Argentina no va a poder pagar eso y que va a terminar en un default y seguramente en una renegociación muy larga y no quieren enfrentar ese escenario. Por eso se sacan los bonos de encima y las acciones de las empresas argentinas también. Se agudizó la tensión financiera, bonos y acciones en rojo. El mercado descuenta que habrá un nivel de reservas cada vez más acotado de cara a los próximos vencimientos. En estos momentos Argentina tendría que estar juntando reservas para pagar la deuda que tiene que pagar de acá al 2027, que ahora vamos a ver qué monto es. Y sin embargo, está haciendo totalmente lo contrario, está vendiendo reservas. ¿Por qué? Porque no tienen alternativa. No hay plan B, no existe ningún otro plan. Se les rompió el plan hace 3 meses atrás. Los vencimientos en dólares del Tesoro y el Banco Central suman 34.200 millones de dólares, sin contar los pagos a organismos, salvo el FMI, que podemos asumir que se renuevan, según precisó la consultora 1816. Sin rollover, es decir,
patear para adelante, y sin compra de dólares, las reservas netas hoy positivas son de 6.400 millones de dólares, que volverían a ser negativas, ya que en febrero de 2026, de modo que pensamos en las postelecciones, habrá cambios en la política cambiaria. Esto es el rojo total de las acciones argentinas. Desde 1816 añadieron que hasta el final del mandato habría que comprar 1.000 millones de dólares al mes, hasta el final del mandato. Si asumimos rollover nulo y las reservas netas nulas hacia diciembre de 2027. En medio de una semana en que los activos argentinos acumulan un fuerte deterioro, el riesgo país saltó un 14,6%. Bueno, acá dice 1.428, llegó a 1.453. El índice que mide el JP Morgan se disparó un 57,6 en las últimas 9 ruedas. Mientras tanto, el Merval, que incluye las acciones líderes del mercado local, bajó un 4,9% medido en pesos y un 8,8% en moneda dura, en dólares. En Wall Street, las acciones argentinas se desplomaron hasta el 10,4% de la mano de YPF, seguida por Telecom, 9,2%, Transportadora Gas del Sur, 8,8%, Grupo Supervil, 8%, Grupo Financiero Galicia, 8,8%, y el único papel que subió fue Mercado Libre, más 1,1%. Bueno, quizás ahí también haya plata, ¿no? Esos 100 millones de dólares que le dieron al CEO de Mercado Libre. En lo que va del mes, el papel líder de Vima anotó un desplome del 26%, en lo que va de 2025 un 49,2%. Así, ante la agudización de problemas cambiarios y económicos, ya borró casi toda la suba que había experimentado en el comienzo de la gestión de Milei. Así que aquellos que invirtieron con Milei de entrada y se llenaron de plata y que festejaron y descorcharon porque pensaron que iban a quedar afuera de todo el ajuste que les iba a llegar a todo el resto de la sociedad, mala suerte, gente, chicos, perdieron todo. Salvo aquellos que se fueron rápidamente silbando bajito, los demás perdieron absolutamente todo. Pero hay más, tristemente hay más. Así que acompáñame y lo revisamos entre los dos y después, por supuesto, lo comentamos. Mira, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Esta nota que vamos a ver es del portal Infobae, un portal que generalmente le trae buenas noticias al gobierno de Javier Milei en la forma que expone los datos que van relevando. Se quedaron sin buenas noticias para Javier Milei, empiezan a mostrar la realidad tal como es. ¿Qué significa que la Argentina tenga un riesgo país de 1.400 puntos básicos? Es muy técnica la nota, pero de todos modos la vamos a abordar para entender qué es lo que nos está por esperar, porque esto que está pasando ahora es simplemente un pequeño movimiento sísmico, pero el terremoto profundo es el que vamos a sufrir más adelante. El indicador de JP Morgan es seguido de cerca por los analistas para determinar la capacidad de pago del gobierno para honrar la deuda. Así están los que invirtieron en acciones argentinas o en bonos argentinos. En las últimas ruedas financieras recobró protagonista el dato del riesgo país. Este es el indicador que elabora la banca Morgan y consiste en un cálculo ponderado de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, un activo seguro y de referencia internacional, y los bonos de los países emergentes, como por ejemplo Argentina. En el caso de Argentina, los títulos públicos más representativos en el exterior son los bonos globales en dólares con ley extranjera. Este jueves la brecha de tasas entre las emisiones y sus pares del Tesoro norteamericano superó los 1.400 puntos básicos por primera vez en un año. Mañana sigue esto, mañana sigue. Los bonos norteamericanos promedian una tasa de retorno ligeramente por debajo de los 400 puntos básicos, o lo que es lo mismo, un 4% anual en dólares. Hasta ahí entendemos. Un riesgo país argentino de 1.400 puntos refleja una eventual emisión de bonos, hard dollar, moneda dura,
que se suscriben en dólares y que también amortizan capital e intereses en dólares. Lo que demandaría al gobierno de turno ofrecer una elevadísima tasa de interés superior al 18% anual en dólares, no en pesos, en dólares, 18% anual, que haría prácticamente imposible cumplir con un calendario de pagos de esa deuda en el mediano plazo. Hay que recordar que la última emisión soberana de Argentina, de enero y abril de 2018, gobierno de Mauricio Macri, se efectuó con tasas de hasta el 7% anual en dólares. Durante la presidencia de Mauricio Macri, con Luis Caputo como ministro de Finanzas. Sin embargo, en agosto del 2020, el gobierno de Alberto Fernández debió llevarse a cabo una reestructuración. ¿Se acuerdan cuando la CUNS hablaba del reperfilamiento? Eso era de la deuda en pesos. Bueno, esto no se pudo reperfilar y terminó una reestructuración de deuda, aquella que provocó el cisma en el Frente de Todos y la pelea entre Alberto y Cristina. Tuvieron que reestructurar esa deuda, reconociendo por supuesto esa deuda, algo que no debía haberse hecho, y lanzó en ese momento al mercado los actuales bonares y globales, que son negociados en el mercado secundario. En ese momento pagaron un 7% en dólares y hubo que reestructurarla porque no había forma de sostener en el tiempo esa deuda. Ahora habría que hacerlo con un 18%. ¿Se entiende? Que es más del doble, con lo cual las consecuencias son más del doble también. Este jueves los bonos siguieron en picada de precios y ahora una paridad próxima a los $50, similar a la del 10 de septiembre de 2020, cuando salieron a cotización durante la presidencia de Alberto Fernández con Martín Guzmán como ministro de Economía. Como las tasas de retorno evolucionan en sentido inverso a los precios, hoy se elevan a un promedio de 18% anual en dólares. Esa es la Argentina que nos está dejando Milei. Al observar la tasa de los bonos globales 2029 y 2030, este es mayor que el promedio, un 22 y un 21% respectivamente. La lectura de los fondos de inversión es que un eventual triunfo de la oposición peronista en las elecciones presidenciales de 2027, que es lo que tienen miedo, dado el antecedente de la legislativa bonaerense, puede dificultarse el pago de estas emisiones. De hecho, ya se lo anticipó Cristina. Esto va camino al default. Esto va camino al default. La cesación de pagos. ¿Se acuerdan? Rodríguez A. en el 2001 diciendo no vamos a pagar la deuda externa y todos aplaudían. Trajo consecuencias eso, por supuesto. Acá tenemos el riesgo país con datos de Reuters en base al JP Morgan. Estas cotizaciones de deuda prácticamente contemplan un evento de default soberano. Te lo dice Infobae, no página 12. En los próximos años, una visión descartada de plano desde el gobierno de Javier Milei. Milei descarta de plano todo, absolutamente todo, que ha venido cumpliendo con los vencimientos, pero ya no importa. Le sacó a los jubilados, le sacó al Garrahan, a los hospitales públicos, a las escuelas públicas, a las universidades, a las provincias, a la obra pública, le sacó absolutamente a todo el mundo, a los enfermos oncológicos, a los comedores comunitarios, le sacó a todos. No puede pagar la deuda. ¿Sabes por qué? Mató la economía. Ese es el problema. Mató la economía. ¿De dónde va a recaudar? Está mandando un presupuesto con un dólar de 1.453 pesos. Cuando hoy lo tenemos en 1.500, por lo menos el blue en 1.510. Ya te mostré lo que vale el CCL, o 1.400 o 1.530 como está el dólar MEP. ¿Cuánto pensás que va a llegar? Caputo aseguró en la red social X, para eso son buenos, para hacer posteos en X, que hace meses mantienen en foco estos compromisos y reafirmó que se van a ahorrar todas las deudas, como lo vienen haciendo desde que asumieron, aún con mucho menos recursos que ahora. ¿Y de dónde van a sacar la plata? Megacanje. Esa es el plan. Megacanje.
patear para adelante. Los que no saben qué fue el megacanje, los que no tienen idea de qué es una palabra que les sonó porque alguna vez la escucharon, nada más. Eso lo único que van a hacer es conseguir plazo. ¿A cambio de qué? A cambio de más deuda. Yo te debo 100, no te puedo pagar, bueno, ahora te debo 150, pero en vez de pagarte el mes que viene te lo pago el otro. Pero el otro mes que viene va a llegar y vos ya, lo que no pudiste pagar 100, mucho menos vas a poder pagar 150, sobre todo porque no estás en una economía que está creciendo y que te está proveyendo de dólares. No, todo lo contrario. Entonces este círculo vicioso es lo que afectó siempre estos planes económicos. ¿Y por qué lo hacen? Evidentemente porque hay gente que sale beneficiada, y no sos vos y no soy yo, y no es la mayoría de este país. Esto es lo que está pasando. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, restó importancia a la intervención cambiaria. A ellos nunca les importa, esto no pasa nada, esto está todo bien. El programa económico que incluye la política fiscal, monetaria y cambiaria son consistentes y los fundamentos son los correctos. Ya está, listo, para ellos está todo bien, no hay ningún problema. El esquema está preparado para que no haya ningún tipo de problemas cuando uno se maneja en la banda de flotación que planteamos, se expresó en la conferencia de prensa esta mañana. No te la pierdas, campeón, comprá, dijo Luis Caputo. Bueno, salieron a comprar. Es raro porque, según Javier Milei, ¿cómo van a ir al dólar si yo le saqué todos los pesos de la plaza? Bueno, fíjate que se te escaparon algunos pesitos que están yendo al dólar. El Congreso argentino, dominado por la oposición, aceptó un nuevo golpe sobre Milei el miércoles al respaldar, en medio de una masiva manifestación, 2 leyes que suben el presupuesto para la salud y la educación, sectores recortados por el mandatario de derecha radical. Los argentinos acudirán a las urnas a fin de octubre para renovar parcialmente las cámaras de diputados y senadores, con la intriga de saber cómo le irá el gobierno tras el duro golpe. Perdón, se me escapó, me van a saber, bueno, ya se me escapó, no lo voy a encontrar. Pero bueno, lo importante, lo más relevante es lo que les leí. El duro golpe que sufrió en los comicios de medio término en la provincia de Buenos Aires, que fue lo que adelantó cómo le iba a ir a Javier Milei, lo que aceleró la compra de dólares y el derrumbe de los activos y el aumento del riesgo país. Perdón por el corte, pero bueno, lo importante y lo relevante ya está hecho. Así es como está la economía y hacia lo que vamos. A lo que vamos es mucho peor que esto. Esto es simplemente, como le dije, las primeras líneas de fiebre. La enfermedad va a ser mucho más terrible, porque después se va a disparar nuevamente la inflación y los que hoy ya no pueden comprar los alimentos van a comprar mucho menos y la conflictividad social va a ser cada vez mayor. La pregunta del millón es: ¿Javier Milei tiene la templanza necesaria para aguantar este momento? Yo estoy totalmente convencido que no. Y hay muchos comentarios de que si pierde las elecciones, se va. Veremos qué es lo que nos depara el destino. No falta mucho para saberlo. En octubre, 26 de octubre, son las elecciones legislativas. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Saludos a todos y todas. Pensemos solo por un momento si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere. Deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total, por supuesto que no se puede hacer, pero debería, o es el equivalente a suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante 4 meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto el día de ayer una de las cámaras. Otra forma de financiarlo, por ejemplo, también es aumentar el impuesto al valor agregado del 21 al 24% por 45 días. Bueno, habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente. Buscar, como para que se entienda la gravedad en términos de equilibrio fiscal que significa la ley de financiamiento universitario, por ejemplo, equivale a suspender todos los planes sociales por 3 meses para poder financiar la ley, o suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses. También podemos suspender
o es el equivalente a suspender, si uno tuviese la posibilidad, el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años, o suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses. Estas son algunas de las equivalencias, digamos, para que la gente entienda y para que se entienda el horror que han votado